Gente, saludos, que el Señor les bendiga. Estamos dando inicio a nuestra novena sesión. Ya nos estamos acercando a la parte final, la parte conclusiva. Y por supuesto, yo voy a ir atando cabos de muchas cosas. En esta ocasión me gustaría hablar sobre lo que la Escritura enseña acerca del discernimiento. Porque ese es otro aspecto de los que tenemos que desarrollar en nuestra vida creyente, en nuestra vida de fe. El discernimiento espiritual es algo que necesitamos todos nosotros, que somos gente de fe. Tenemos que hacernos cada vez más agudos. Y por supuesto, vamos a hablar de eso, en esta sesión. Me voy a referir a eso. Pero solamente para apuntalar, ¿verdad? Algunas de las cosas que ya dijimos en la sesión anterior, me gustaría decir que, bueno, dejamos bastante claro que necesitamos, tomar conciencia del hecho de que mi parte intelectual, cognitiva, analítica, mi parte del pensamiento, es también una ofrenda a Dios y por lo tanto es parte de mi espiritualidad. Tengo que tomar conciencia con eso. Eso fue lo que dijimos en la primera pauta. Y luego la otra cosa que establecimos es que definitivamente, ¿verdad? Como creyentes, nosotros tenemos que aprender a desmarcarnos de esos esquemas. Es decir, yo no puedo tener un pensamiento crítico si mis esquemas reproducen los esquemas de una sociedad que está bajo el control de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el padre de las tinieblas es el padre de la mentira. Es decir, el que está subsidiando, el que está financiando, el que está promoviendo las tinieblas, es un mentiroso. Y por lo tanto, si yo quiero tener un pensamiento crítico y mis esquemas mentales provienen de esa fuente, es obvio que no voy a tener la lucidez, no voy a tener la capacidad de poder detectar esas mentiras, de poder llamar las cosas por su nombre. Mis conceptos se van a ver afectados y naturalmente todo eso va a conllevar lo que ya les dije, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo aspecto. La tercera que establecimos es que Dios quiere transformarnos y lo quiere hacer por medio del entendimiento. Es decir, si nosotros la tenemos clara aquí, la vamos a tener clara en el resto, ¿sí? Porque si nosotros tenemos comprensión, tenemos revelación y esa revelación nosotros la internalizamos, la hacemos parte nuestra y nosotros no tenemos nada que no practiquemos. Es decir, nadie conoce todavía nada que no ejecute, ¿verdad? Nosotros solamente, esa es la diferencia entre conocer y saber. Uno puede saber algo si solamente lo maneja a nivel de información, pero si uno conoce algo es porque realmente eso es algo que uno lo ha integrado a su propia vida. Entonces, por eso esa es la pauta importante, es cuando nosotros entendemos que la fe, si solamente es la declaración de una doctrina y la fe no es algo que nosotros vivimos, entonces no tenemos fe, porque solamente sabemos algo de la doctrina, pero no la conocemos todavía, porque conocimiento en el sentido bíblico significa la experiencia de ejecutar eso, el poder integrar eso a la vida cotidiana. Y entonces, por eso, esa es la tercera pauta. La cuarta, ¿verdad?, que hablamos en nuestra sesión anterior, tiene que ver con el hecho de que Dios quiere, como punto definitivo, es que la vida del creyente, la vida de sus hijos, somos nosotros, esté, ¿verdad?, alineada, ajustada a la voluntad. Y dijimos que la voluntad de Dios es, ¿verdad?, lo que llamamos la verdad, la verdad. Entonces, hoy en esta sesión vamos a hablar un poco sobre el discernimiento espiritual, porque me parece que es otro de esos temas que tiene relación directa con lo que nosotros necesitamos formar en nosotros para ser cristianos de pensamiento crítico, el discernimiento. Miren, es una cosa muy interesante. El discernimiento es ciertamente un don del espíritu. Es decir, hay personas que lo tienen como un don espiritual. Y esas personas, lo que quiere decir es que esas personas Dios les da a conocer y les permite ver en una dimensión
a la cual ninguna otra persona sin tener ese don podría penetrar, ¿verdad? Les da a conocer cosas que son importantes saberlas. Y por eso uno va con alguna persona que tiene el discernimiento como don espiritual, y entonces esa persona, sin que uno le diga mucho, la persona comienza a describirnos cómo somos. Y comienza, ¿verdad?, a decirnos algo que uno dice, bueno, pero si esto yo no lo he ventilado con nadie, ¿cómo es posible que pero es que esa persona lo está recibiendo del Espíritu y lo está recibiendo para poder ayudarme a mí, a asistirme a mí, a acompañarme a mí en un proceso de transformación. Es decir, el don del discernimiento usualmente va unido a otros dones espirituales para que esa información que viene por medio del Espíritu, ¿verdad?, sea canalizada y sea orientada de la forma correcta para beneficio del pueblo de Cristo, porque todos los dones espirituales tienen por objetivo el poder equiparnos, el poder llevarnos en procesos de transformación. Dicho eso, vamos a hablar del don, vamos a hablar del discernimiento, pero no vamos a hablar del discernimiento como don, ¿verdad? Como don es como se lo estoy explicando ahora. Eso es algo que el Espíritu Santo lo hace de forma sobrenatural. Y para eso realmente lo que hay es que sintonizarnos con el Espíritu y oír lo que el Espíritu nos está diciendo. La persona que tiene el don usualmente así es como funciona. Pero en el caso del discernimiento en general, discernir, la palabra discernir, ¿verdad? Es la palabra que se entiende por ver lo que está detrás de lo que se ve. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vemos no es todo lo que hay. Hay algo detrás de lo que vemos. Pablo dice, los ídolos no son nada. Pero después dice, el problema son los demonios que operan en esos ídolos. Es decir, nosotros todo el mundo ve el ídolo, pero nosotros los cristianos no solamente vemos el ídolo, por discernimiento, nosotros vemos el ídolo y lo que trabaja detrás del ídolo. Por eso, aunque el ídolo no es nada, no significa por eso que es inofensivo. No es nada porque usted lo puede tirar al piso y se hace pedacitos. Es decir, si es piedra se rompe, si es metal usted lo puede fundir. Es decir, por último, el ídolo realmente, como dice Pablo, no es nada. Es materia que se le dio una forma. No tiene ningún tipo de relevancia. Pero los ídolos son antenas que atraen a los demonios. Los demonios operan a través de esos ídolos. Entonces, el discernimiento nos permite ver algo que la gente no puede ver. El discernimiento nos permite ver lo que no se ve. Y ahí es donde está, digamos, todo este proceso de adquirir discernimiento. El proceso de adquirir discernimiento como parte de ser iglesia de Cristo, porque, de nuevo, esto es algo que compete a toda persona que conozca al Señor. Todos necesitamos adquirir el discernimiento, ¿verdad? Tiene que ver, entonces, con esa habilidad, esa capacidad, ese acercamiento a las cosas, tratando de ver no solo lo que se ve, lo que ve todo el mundo, sino lo que no se puede ver. Lo que no se puede ver a simple vista. Nosotros, ¿verdad?, cuando vemos por ejemplo, una película en el cine americano, nosotros vemos lo que todo el mundo ve. Pero nosotros, precisamente porque tenemos un sensor espiritual, ese sensor espiritual unido a la doctrina que nosotros tenemos, es decir, al conocimiento de la palabra, unido a eso, nos permite ver algo que la gente que está sentada en su butaca no puede ver. La gente está viendo la trama de la película, pero nosotros estamos viendo hilos que se están moviendo detrás, hilos ideológicos, agendas demoníacas que pueden estar ahí. Nosotros podemos ver la actividad y podemos ver la mente que de alguna manera hizo posible esa propuesta. ¿Por qué? Porque detrás de cada
película que usted ve, hay una propuesta, le están proponiendo hacer algo. Veladamente, y a veces de forma abierta, pero en cualquiera de los dos casos, usualmente el arte, como trabaja con símbolos, es de forma velada, ¿verdad? Lo mismo sucede con la literatura, lo mismo sucede con el arte plástico, lo mismo sucede con, ¿verdad? Con el teatro, etc. Es decir, hay una propuesta que está al interior de lo que estamos viendo. Cuando estamos leyendo la novela, hay una propuesta al interior de esa novela. Y el discernimiento tiene que ver precisamente con eso, con entender qué es lo que me están proponiendo en el fondo hacer. Porque la novela puede ir, ¿verdad? Se puede ubicar en un escenario X y puede llevar una trama, pero en el fondo todo eso me está tratando de proponer algo. Todo eso me está tratando de disuadir de algo. O me está tratando de alguna manera, de persuadir a hacer algo. O disuadir o como dije, me está induciendo a hacer algo. Tengo que saber si me está persuadiendo, me está induciendo o me está, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, ¿qué es lo que me están proponiendo en este caso? Porque detrás de todo a lo que nosotros nos exponemos hay agendas y el discernimiento parte precisamente de eso. ¿Cuál es la agenda que está detrás de esto? Ahora, ojo, no se trata de que nosotros veamos demonios detrás de cada cosa. No se trata de eso, ¿verdad? Porque hay personas que le dan tanta importancia a eso que ya prácticamente tienen una cosmovisión casi, ¿verdad?, demoníaca, ¿no? Es un mundo, y ciertamente la actividad demoníaca es diversificada y que tiene que ver con todos los campos de la vida. Pero ojo, tampoco le podemos dar más importancia a eso que a lo otro. Entonces, no se trata de que desarrollemos una mentalidad, ¿cómo diríamos?, paranoica, que estamos siendo, ¿verdad?, perseguidos continuamente por los demonios. Pero sí tenemos que entender que el mal se abre paso a través de cualquier forma posible dentro de la sociedad humana. Sea el arte, sea la ciencia, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la cultura, todas sus ramificaciones, lo que tiene que ver con lo político. Es decir, el mal se abre paso por cualquier avenida. Es decir, el mal permea la sociedad. Y permea significa, ¿verdad?, que la irriga. Es decir, que se puede manifestar a cualquier nivel de todo lo que es la vida humana. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, dice que tenemos que discernir los espíritus. La capacidad de discernir los espíritus. El Señor Jesucristo decía también, ¿verdad?, de los signos de los tiempos. ¿Verdad? Le decía, bueno, ¿cómo es que ustedes pueden ver el cielo y saber que va a llover? ¿Cómo es que ustedes pueden ver el cielo y basado en lo que ustedes ven registrarse allí, ya saben, pueden pronosticar que va a llover? ¿Y cómo es que no pueden ver lo otro? ¿Cómo es que no pueden discernir lo otro? ¿Cómo es que no pueden interpretar esos símbolos, esas señales, para poder llegar igualmente a una conclusión importante? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el discernimiento tiene que ver mucho con la capacidad de poder nosotros, ¿verdad?, identificar, interpretar esas características, esos símbolos, esas representaciones. Mire, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo que está lleno de representaciones. Es decir, de hecho,
la gran mayoría de las cosas que, que inciden en nuestro pensamiento ni siquiera están articuladas de forma cognitiva, descodificable por vía de la pura razón. Muchas cosas nos llegan por medio de símbolos. Eso es lo que se llama el mundo de la semiótica, el poder interpretar esos símbolos que están allí. Esas realidades que vienen plasmadas, pero vienen plasmadas de forma de representaciones, ya sean representaciones que se forman por medio de palabras, por medio de ideas, por medio de símbolos, por medio de imágenes, pero el mundo en el que nosotros vivimos estamos rodeados. Y entonces, si nosotros queremos discernir la realidad, porque el cristiano tiene que ser una persona que puede discernir la realidad, tiene una capacidad de ver la realidad. Si nosotros vamos a hacer eso, inevitablemente tenemos que tener una capacidad de poder discernir las cosas. Y a no ser que nosotros desarrollemos eso, bueno, vamos a tener una visión incompleta de la realidad. Y por lo tanto, vamos a estar en desventaja. Dios no quiere que nosotros estemos en desventaja. Dios quiere que nosotros sepamos leer eso, lo podamos identificar y lo podamos analizar, comprender y entonces, ¿verdad?, poder saber qué hacer, dónde pararnos moral, éticamente, pero también qué hacer, es decir, cómo procedemos ante semejante situación. Entonces, por eso es que Pablo les dice a los hermanos de Corinto, y yo esto lo mencioné en algún momento, que ellos tienen que juzgar. ¿Cómo es que ustedes no han juzgado esto? Si Pablo se sorprende que todo el mundo, ¿verdad?, ha abrazado eso y lo han hecho como algo espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo está confrontando una situación en Corinto en la que un hombre, ¿verdad?, ha tomado por esposa, por mujer, a la ex esposa de su padre. En otras palabras, se ha unido con su madrastra. Y Pablo se escandaliza y dice, pero ¿cómo? Es que no hay nadie entre ustedes que pueda juzgar esto. Es que nadie tiene el discernimiento como para darse cuenta que esto es una cosa extraviada. Los hermanos de Corinto habían aceptado eso porque de alguna manera pensaban que lo espiritual hacer, en un caso como esto, era, ¿verdad?, como era una cosa de amor. Y entonces, bueno, si es amor es bueno. Si se aman, los hermanos de Corinto dijeron, esto es noble, esto tiene que ser de buena fuente porque es amor lo que están expresándose, ¿no? Entonces, Pablo se escandaliza y dice, no, pero es que no hay nadie entre ustedes que pueda discernir. ¿Por qué? Porque a pesar de que era amor de lo que estábamos hablando, no toda forma y ni toda expresión de amor es una expresión correcta. Entonces, por eso es que nos confundimos a veces. ¿Verdad? Por eso es que nos confundimos a veces porque hablamos de cosas que son bíblicas y las extrapolamos del texto bíblico y decimos, no, esto es una virtud cristiana y por lo tanto, no, pero cada virtud cristiana que uno la saca fuera de contexto, la puede convertir en una cosa, la puede convertir en un demonio. ¿Verdad? Como decía C.S. Lewis en su libro Los cuatro amores, C.S. Lewis decía, hasta el amor se puede convertir en un demonio. Cuando el amor toma el lugar de Dios, se puede convertir en un demonio. Sí, se puede convertir en un ídolo donde opera un demonio detrás de él. ¿Por qué es importante? Bueno, pues tenemos que aprender entonces a identificar, ¿verdad?, dónde es que está el asunto. Que de lo contrario, fácilmente podemos deslizarnos y podemos ir a apoyar cosas que están completamente fuera de enfoque y están fuera además del temario de Dios y están fuera del propósito y del plan de Dios. Incluso cosas que pueden ser contrarias y opuestas al propósito divino.
Entonces, por eso el discernimiento es la habilidad de poder ver lo que está detrás, de poder ver no solamente lo que está delante, porque lo que está delante está matizado de una forma cosmética, es decir, agradable a la vista, pero lo que yo tengo que ver lo de atrás. A los ojos de los hermanos de Corinto, que este hombre y esta mujer se amaran o llegaron a amarse, pasó como, pero Pablo dice, no, esto es un caso de incesto. El hecho de que se amen no significa que por eso está justificado lo que están haciendo. ¿Verdad? La sociedad en la que nosotros vivimos no dice, no, la homosexualidad, pero bueno, se aman, por último es amor, ¿no? ¿Qué importa que sea entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer? Por último es amor. Espérate. No somos nosotros quien decimos, nosotros no somos el criterio para nosotros establecer si eso es así o no, ¿verdad? Si nosotros vamos a vivir en conformidad con Dios, entonces tenemos que dejar que Dios sea el que determina eso. Ahora, si nosotros vamos a vivir en conformidad con la sociedad humana, con la cultura humana y con el criterio humano, bueno, entonces nosotros tenemos la libertad para, pero ojo, la libertad para nosotros establecer eso no puede ser combinada con la divina. Es decir, o yo sigo los criterios acá del ser humano y digo como Protágoras, ¿verdad? El hombre es su propia medida, la homomensura, el ser es su propia referencia. Bueno, o yo digo, Dios es la referencia. Y por lo tanto, lo que Dios diga es lo que es bueno o malo, aunque yo no lo entienda, es decir, aunque yo no tenga una explicación científica para eso. Porque por último, el propósito de la revelación es que yo haga la voluntad de Dios, no la mía. Para eso es que Dios se me reveló. Si Dios no, ¿para qué Dios se me iba a revelar si yo iba a continuar haciendo mi propia voluntad? Dios se me revela es para que yo pueda hacer una voluntad diferente a la propia, porque mi voluntad está esclavizada, ¿verdad? El libre albedrío es un albedrío esclavo. Por lo tanto, mi voluntad está esclavizada. Yo no puedo hacer lo bueno. Por eso Dios me revela. Por eso Dios me capacita con su espíritu. Pero Dios me va a revelar y me va a capacitar con su espíritu para que yo siga haciendo lo conforme al criterio. Es una cosa absurda. Es decir, si Dios me revela algo sobrenatural y además me da su Espíritu Santo para que yo pueda vivir conforme a eso sobrenatural que me ha revelado, pero yo insisto en seguir viviendo, aquí hay hay un punto de inflexión donde hay una irracionalidad que no se corresponde con el sentido divino de la revelación. No puede ser. Por lo tanto, nosotros no somos el criterio, ni la ciencia, ni la naturaleza es el criterio para decir, bueno, si se aman está bien. No. Si se aman, pero no se están amando como en conformidad al plan y al propósito de Dios y conforme a lo que Dios nos ha revelado, no está bien, aunque se estén amando. Porque entonces si privilegiamos ese amor por encima de lo que Dios ha dicho, entonces hacemos de ese amor un ídolo y lo convertimos en un demonio también. Tenemos que establecer dónde está la cuestión. ¿Dónde está la cuestión? Entonces, bueno, el discernimiento es poder ver más allá de lo que se ve. Por eso Pablo está viendo algo que los hermanos de Corinto no están viendo. Los hermanos de Corinto no tenían el discernimiento para darse cuenta. Para ellos era amor. Pero Pablo dice, no, espérate, este amor es pernicioso, este amor está envilecido, este amor no se corresponde al deseo de Dios, este amor está fuera de la voluntad de Dios, este amor está extraviado y por lo tanto, ¿verdad? Pablo lo condena. Y no solamente lo condena, que se siente abochornado de que ellos no se hayan dado cuenta de la gravedad de la situación. Es que ustedes no pueden juzgar. Y Pablo les añade, le dice, no se dan cuenta que ustedes van a jugar a los ángeles. Que Dios les ha dado a ustedes el rol de poder establecer, ¿verdad?, las cosas.
ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos discernimiento, somos gente de buena voluntad, gente buena de iglesia, pero podemos terminar haciendo cosas completamente extraviadas, fuera del propósito de Dios. O sea, si no tenemos discernimiento, nos meten un golazo a cada rato. ¿Por qué? Porque con lo buena gente que seamos, no vamos a parar las malas intenciones del enemigo, que sabe camuflajear muy bien eso. Mahatma Gandhi decía, amor es Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Él decía, amor es Dios. Y no es lo mismo. Se parecen, ¿verdad? La propiedad conmutativa en este caso no se cumple. Se parece, pero no es lo mismo. Porque decir amor es Dios, es decir, que toda forma de amor, de alguna manera, es divina. Y eso es una mentira. Porque hay formas de amor que van en contra. Es decir, lo que el ser humano llama amor va en contra de lo que Dios llama amor. Dos realidades. Es decir, por último, el discernimiento, entonces, es la capacidad de poder ver de la manera que Dios ve. Es decir, si lo quisiéramos llevar a su máxima expresión, si lo quisiéramos empujar, ¿verdad?, al extremo, bueno, si lo empujamos al extremo, eso es realmente lo que quiere decir el discernimiento. Es la habilidad de poder ver por los ojos de Dios, de poder ver como Dios ve, de poder juzgar como Dios juzga. Entonces, por eso es tan importante que todo creyente desarrolle la habilidad del discernimiento, porque esa persona puede mirar lo que está detrás que no se ve. Yo les mencioné en algún momento que una ideología, en su definición clásica, ¿verdad? Una ideología es una cortina de humo que me impide ver la realidad. No me permite ver lo que está del otro lado. Y de alguna manera, Satanás es un mago que sabe hacer trucos para impedirnos la posibilidad de ver claramente. Nos cerca con una cortina, ¿verdad?, de humo que nos impide ver la realidad que está detrás, que no nos permite reconocer la realidad que está detrás. Y la única manera que nosotros podemos romper ese sesgo, que nosotros podemos romper ese cerco, la única forma es si tenemos discernimiento, ¿verdad? El discernimiento es poder operar espiritualmente de una manera más allá de las habilidades humanas, más allá de las habilidades humanas, ¿verdad? Y por eso es que nosotros no podemos tener discernimiento sin tener la revelación de Dios. ¿Quién podría tener discernimiento sin tener la revelación de Dios? Es imposible. Nosotros no podemos tener discernimiento sin tener el Espíritu Santo. Así que dos cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta que están directamente relacionadas al discernimiento. No estamos hablando todavía del discernimiento como don, ya eso mencioné que de eso no vamos a hablar aquí. Pero el discernimiento que todo cristiano necesita tener esas dos cosas. Ahora, tengo el Espíritu Santo, que es el gran intérprete de las Escrituras, y por lo tanto, ¿verdad?, tengo una fuente sobrenatural de conocimiento, eso es lo que llamamos la revelación especial, y por lo tanto puedo ver lo que otras personas no pueden ver. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo como cristiano no conozco suficientemente la Escritura? ¿Qué pasa si como cristiano yo no estoy anclado, no estoy enraizado lo suficiente en la Escritura? ¿Qué pasa si soy un poco miope o soy un poco analfabeto, soy un poco, digamos, superficial en mi entendimiento de la palabra? Bueno, mi discernimiento es igualmente limitado, porque mi discernimiento va a crecer en la medida, en la proporción en que yo tengo revelación de Dios. Mi discernimiento se va a ampliar en esa medida. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo puede iluminar en mí es lo que yo conozco de la palabra. Entonces, por eso es importantísimo, perdón, por eso es importantísimo que nosotros
entendamos esa dinámica. Para poder recobrar discernimiento, la iglesia tiene que ser una iglesia de la palabra. Tiene que ser una iglesia que tiene dos características. Está muy anclada en la palabra y está muy anclada en la vida en el Espíritu. Porque acuérdense que no puede haber la palabra sin el Espíritu, porque el Espíritu fue quien inspiró la palabra. Y por lo tanto, si yo ¿verdad? Tengo profundidad aquí, pero no tengo comunión con el Espíritu, esa palabra se va a convertir en letra muerta. Esa palabra no me va a ayudar, no va a tener utilidad en lo espiritual. No se va a convertir en discernimiento, ¿verdad? Es cuando no puedo tener la una sin la otra, ¿verdad? Es como tener el mapa y al mismo tiempo tener el guía turístico, ¿verdad? El mapa me lleva al lugar, pero el guía turístico es el que me da la explicación de lo que significa ese lugar. Ahora, si tengo solamente el mapa, claro, puedo ir por mi cuenta hasta el lugar, pero no me va a servir de nada, porque lo único que va a poder llevarme es una foto del lugar, pero no sé lo que pasó allí, no sé qué significa, qué simboliza, qué impacto tuvo, y no puedo ubicarlo en tiempo-espacio, es decir, lo que puedo llevarme es la foto. Necesito las dos cosas, necesito tener el mapa, pero necesito también el que me va a dar la explicación. La Escritura dice que el Espíritu es el que nos va a recordar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. La Escritura dice que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. La Escritura dice que la verdad nos va a hacer libres. Precisamente, ¿cuál es el objetivo de eso? Bueno, es que la verdad es lo único que me permite a mí tener esa capacidad de poder discernir. Es decir, el instrumento del discernimiento tiene que ver estrictamente con el uso de la verdad. Pero nosotros no podemos tener acceso a esa verdad sin que esa verdad nos venga dada por el Espíritu. Muy interesante. Así que necesitamos ese discernimiento. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa, muy interesante, de una señora que, bueno, se convierte y tiene poco tiempo de estar en la iglesia, apenas unas semanas, y habla con su pastor y le dice, mire pastor, me están invitando a unas charlas, y las charlas van a ser aquí, en este lugar, así, asado, y ¿no le gustaría a usted venir conmigo? Para que, ¿verdad? Todo parecía que era algo de buena fuente, de cristiano. Entonces, bueno, las charlas duraban unos cuantos días y bueno, ahí se fueron esta señora con su pastor. Se sentaron a escuchar la charla. Al finalizar la charla, el primer día, la hermana le dice a su pastor, mire pastor, yo mañana no voy a venir, porque a mí esto no me gustó. Y la hermana le dice, pero el pastor le dice, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te trataron mal? No, hay algo que se está diciendo aquí que yo no lo puedo comprender exactamente de dónde está la cosa, pero el mismo espíritu que a mí me dijo que Cristo era la verdad, me está diciendo que esto no es la verdad. Bueno, el pastor le pareció un poco místico, un poco raro aquello, ¿no? Y el pastor regresó el siguiente día a su charla. Y se estuvo 3 días, y al cuarto día, basado en lo que estaba escuchando, llegó a la misma conclusión que esta hermana nueva creyente había llegado el primer día. Se dio cuenta que todo esto era un montaje doctrinal muy estilizado, pero que en el fondo se deslizaban un montón de cosas extraviadas. Y esas cosas extraviadas que estaban, ¿verdad?, al interior del discurso de este fulano reputado, que era el que daba las charlas y que convocaba la reunión, miren, por vía del discernimiento espiritual, la mujer lo supo instantáneamente. No lo podía explicar, no sabía dónde estaba el asunto, pero lo supo instantáneamente. Y por vía del otro discernimiento, el pastor le tomó un poquito más de tiempo, pero igual se dio cuenta que le estaba metiendo gato por liebre. Se dio cuenta que había algo que no estaba funcionando bien. Se dio cuenta que había una doctrina que la estaban desviando. Se dio cuenta que estaban estirando las cosas de tal forma que realmente estaban abriendo las puertas
para algo que era completamente contrario a la enseñanza bíblica, a la doctrina de Jesús, y que por lo tanto aquello era una herejía en toda regla. Muy bien camuflajeada, muy bien organizada, ¿verdad? No se podía discernir así atropelladamente. No era tan evidente que era obvio, no. Perdón, pero ambos llegaron a la misma conclusión. Entonces, el discernimiento es algo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Nosotros estamos viviendo en una cultura en la que ya ni siquiera se respetan el sentido común. Estamos viviendo en unos niveles de irracionalidad, de incoherencia en el pensamiento, donde se están mezclando tantísimas cosas. Y hoy nos hablan del Espíritu y después de un rato nos damos cuenta que no están hablando del Espíritu Santo. Nos hablan de Dios y de la divinidad y de la espiritualidad ¿verdad? Usan los mismos términos, pero después de un rato nos damos cuenta, espérate, esto no tiene nada que ver con el Dios en el que yo creo, ni tiene que ver con la doctrina que yo sostengo, ni tiene que ver, ¿verdad?, con el texto bíblico. Entonces, por eso es que el discernimiento en este tiempo es extremadamente importante, porque la gran mayoría de las cosas muchas veces ni siquiera son obvias. Vienen en la misma, vienen empacados de la misma manera. Y no es hasta que, ¿verdad?, comienzas a deslindar y a hurgar ahí dentro que te comienzas a dar cuenta de que hay algo aquí que no está bien, que no es consistente con la palabra de Dios y que por lo tanto se trata de, ¿verdad?, se trata de, como lo dice Pablo a Timoteo, le dice, estos son doctrinas de demonios. Detrás de la herejía, y a propósito, la herejía en la Biblia no es un desliz, no es una falta, no es un error. La herejía en la Biblia es un pecado. Está en la lista de los pecados. La herejía es algo perverso, algo que está, es decir, no es producto de una equivocación, es algo malvado, es algo que ha sido pensado con maldad. Y por lo tanto, detrás de cada pecado hay una mentira. Y la herejía es una forma pensada por el enemigo para extraviar a la iglesia, para producir, ¿verdad?, una información que detiene a la iglesia y que la puede llevar por un camino que definitivamente es de perdición. Entonces, por eso es muy importante el discernimiento en nuestros tiempos. Estamos viviendo una sociedad, la sociedad posmoderna, donde, ¿verdad?, ya no se es coherente con la lógica, no se es coherente con la verdad. Estamos viviendo en la posverdad, lo cual quiere decir es que cada vez más estamos siendo expuestos a esquemas mentales, a ideas que están, ¿verdad?, fusionadas. Así como se ha puesto de moda lo que se llama la cocina fusionada, ¿verdad? Los fusions entre la comida mexicana y la francesa, entre la alemana y la italiana, esas fusiones que es el estilo nuevo de la comida. Bueno, esa fusión culinaria es representativa de la fusión que se está haciendo a nivel del pensamiento. Entonces, nos quieren mezclar algo que es estrictamente bíblico con algo que no lo es y no macha, no pega, no se corresponde, no se encajan y por lo tanto se discrepan, se excluyen y por lo tanto no podemos reconciliar la verdad bíblica con una cosa que no tiene su origen en Dios. No va a suceder. Entonces, por lo tanto, el discernimiento en nuestro tiempo es un asunto de vida o muerte. Para poder permanecer anclados, sólidos sobre la roca que es Cristo, conforme enseña la palabra, necesitamos construir sobre la roca, no en la arena, ¿verdad? Como dice el texto. ¿Qué pasa si construimos en la arena? Bueno, las cosas van a estar allí mientras las circunstancias no sean adversas. La casa va a estar ahí
y va a estar sin riesgo ninguno. Pero donde se va a ver la diferencia es cuando comience la tormenta. Entonces, la iglesia hoy tiene que aprender a construir sobre la roca. Tenemos que tener sólida doctrina cristiana. Tenemos que conocer el texto bíblico. Tenemos que regresar a la exégesis, ¿verdad?, del texto bíblico. Porque nos hemos acostumbrado como iglesia de Dios a los snacks. El snack es lo que usted le da al niño entre una comida y la otra. Pero si usted le da demasiado snack, entonces ya no se quiere comer la comida de verdad. Se queda con el pasaboca, ¿no? La botana, como dicen los mexicanos. Se queda con la botana, con el abreboca, con ¿verdad? El antipasto, lo que viene antes de la comida. Y lo que sucede es que cuando llega el momento de la comida ya no quiere comer. Está empachado de tanto snack. La iglesia le ha dado snack a sus congregaciones por demasiados años. Y entonces la gente está empachada del snack y ya no quiere la comida sólida, ya no quiere regresar a la exégesis, ya no quiere regresar al estudio profundo de la palabra, ya no quiere ir a las raíces, ya no quiere profundizar en nada. Ya la iglesia lo que quiere es que le den 4 cosas, 3 fórmulas, que le digan cómo va a ser feliz, cómo vivir, ¿verdad?, la vida sin problemas, sin calamidades, que lo saquen del estrés, que le pongan la mente en otra cosa. El servicio cristiano se ha convertido en el happy hour, ¿verdad? El happy hour, la hora feliz. Voy a la iglesia, me divierto, me desestreso, me quito todas las tensiones que acumulé durante la semana. Y entonces la función de la iglesia es entretener, es un distractivo, es solamente una especie de accesorio para que yo pueda seguir viviendo como yo quiero. Pero no tiene una función guía rectora, no tiene una función prescriptiva, no tiene una función de poder reorientar, reorganizar la vida de la persona. La iglesia perdió su rol. Perdió su rol porque perdimos el fundarnos sobre la roca, fundarnos sobre la fe sólida, madura, la doctrina cristiana seria. La gran mayoría de la gente no sabe ni siquiera en lo que cree. Pregúntele sobre algún tema bíblico, pregúntele acerca de alguna doctrina, pueden decir 4 cosas, no saben exactamente lo que creen. Bueno, si no sabes lo que cree, si no puedes confesar tu fe, bueno, básicamente es una matica que no tiene raíz profunda y que puede ser, ¿verdad?, sacada. El enemigo no quiere que nuestra vida tenga profundidad, ¿verdad? Porque cuando usted lee la parábola del sembrador, dice que el ave que se roba la semilla es el enemigo que se roba la palabra. Y luego la raíz que crece sin semilla, bueno, es el acto del enemigo tratar de desprendernos cuando no tenemos buena raíz. Entonces, el trabajo del enemigo es robarle a la iglesia la escritura, porque la única forma como nosotros tenemos discernimiento es en la palabra. Si nosotros no tenemos palabra, no vamos a tener discernimiento, somos presa fácil del enemigo. Vamos a terminar en extravíos, o la iglesia va a seguir funcionando, pero con el énfasis equivocado. ¿Y de qué sirve una iglesia con el énfasis equivocado? Eso es como la historia del águila que se creía gallina. Bueno, sí, tenía todas las cualidades de águila, pero se creía gallina. Entonces, eso es lo que el enemigo ha hecho. Nos ha dejado seguir operando como iglesia, pero nos ha robado la palabra. ¿Para qué? Para que nos creamos que somos algo que en realidad no es lo que somos. Es decir, nos ha distorsionado la identidad, porque la identidad de la iglesia solamente la conseguimos cuando conocemos la palabra. Y solamente podemos defendernos, ¿verdad? Defendernos de lo que está allá afuera cuando tenemos profundo conocimiento en las Escrituras.
De lo contrario, estamos perdidos, ¿verdad? El ejemplo clásico de eso es el Señor ante, ¿verdad?, la forma en que Satanás quiere desprenderle las raíces, ¿no? Quiere hacerlo tambalear con la tentación. Pero fíjense que la tentación estaba dirigida a qué? La tentación estaba dirigida a hacer a Jesús dudar de su identidad de hijo. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, es una tentación dirigida a que Jesús se desplace, se desprenda, pierda contacto con su origen, con su identidad. Entonces, esa es la estrategia del enemigo, es siempre movilizarnos, siempre tratar de desprendernos de eso que nos da identidad. Y por lo tanto la iglesia tiene que regresar a eso, tiene que regresar a eso. Es estrictamente indispensable que nosotros recobremos discernimiento, y la única forma de recobrar ese discernimiento, como les he venido insistiendo, ¿verdad?, en esta charla, es precisamente cuando nosotros regresamos a ser gente de la palabra. La palabra y el espíritu, no puede haber una sin la otra. Cuando la iglesia se mete en la palabra, pero no tiene una comunión viva y dinámica con el Espíritu, usualmente termina termina en una erudición extraviada y termina en petulancia y termina en orgullo espiritual, algo inservible. Si la iglesia solamente es del Espíritu, entonces no tiene consistencia, no tiene contenido, porque el Espíritu opera, trabaja, es con la palabra. Y entonces si tenemos una y no tenemos la otra, entonces va a haber un desbalance, y no es lo que queremos. Queremos tener un equilibrio perfecto. Palabra y vida profunda de intimidad con Dios en el Espíritu. Las dos cosas. Si queremos regresar al discernimiento bíblico, si queremos regresar a tener la capacidad de poder ver como Dios ve, discernir, juzgar como Dios juzga, si queremos funcionar, operar de esa manera como iglesia de Cristo, tenemos que regresar a las dos cosas. Palabra, espíritu. Tenemos que ambas tienen que estar en su justa proporción, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio perfecto de ambas cosas, porque si no vamos a ver inconsistencias, vamos a ver un montón de cosas que se van a extraviar, que se van a salir fuera de control y que de nuevo no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere hacer. Entonces, necesitamos regresar definitivamente a eso. En la próxima sesión, yo quisiera referirme a voy a hablar un poquito de la armadura, lo que tiene que ver con eso, porque mucha gente no se da cuenta que cuando se habla de eso, tiene relación directa con la mente, cómo nosotros usamos la mente, cómo nosotros nos tenemos que formar. Es decir, ¿qué es la expectativa de Dios para que nosotros podamos interactuar en el mundo, en la sociedad, en esta realidad de fuerzas opuestas en la que nosotros estamos, ¿verdad?, en la que nosotros estamos viviendo como iglesia? Nosotros no podemos salirnos del mundo. No podemos construirnos una burbuja y mantenernos, ¿verdad?, aislados. No podemos convertirnos en creyentes insulares, ¿verdad? No es la idea. Dios quiere que nosotros, al contrario, permanezcamos al interior de esta realidad. Como lo decía muy bien Dwayne Moody, ¿verdad? La iglesia es como un barco que está diseñado para vivir dentro del agua, pero que no se le puede meter el agua dentro, ¿verdad? Entonces vivimos, es decir, nuestro único lugar, mientras estemos aquí en la tierra, es el mundo. Es este lugar, este escenario donde confluyen las fuerzas humanas y las fuerzas satánicas. Es allí donde tenemos que vivir. Es la realidad a la que estamos llamados. Lo que tenemos que vigilar es que no se nos meta eso adentro. Y por eso el discernimiento nos ayuda para una cosa y para la otra. Nos ayuda tanto para darnos cuenta los planes, los estratagemas del enemigo, ¿verdad? Y por otro lado, entonces nos ayuda a poder, precisamente en conocimiento de Dios y en juicio de Dios, poder saber cómo hacer las estrategias, cómo poder acercarnos para llevar el Evangelio de Cristo de forma consona, de forma, ¿verdad?,
sazonada, como dice Pablo, es decir, que sea relevante para la cultura y para la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar para una y para la otra. Ese es lo interesante, es que el discernimiento nos permite ambas cosas. El discernimiento nos ayuda a dirigirnos en ambas direcciones. Así que bueno, en nuestra próxima sesión de eso vamos a estar hablando, o por lo menos parte de las conclusiones a las que a mí me gustaría llegar tienen directo relación con eso, pero también vamos a hablar de otras cosas y vamos a intentar llegar a una conclusión definitiva que nos sirva a nosotros. Pero es importante por ahora recordar, ¿verdad? Como importantísimo, es que nuestro deber como creyentes es pensar de forma correcta, es pensar bien. Eso es parte de nuestra espiritualidad, eso es parte de lo que tiene que ser nuestra conformación, nuestro equipamiento, ese equipamiento del cual habla Pablo allá en Efesios capítulo 4, cuando dice que, ¿verdad? La iglesia, los santos, para equipar a los santos. Bueno, parte del equipamiento que necesitamos como iglesia de Dios es que también necesitamos un equipamiento a nivel intelectual de nuestra mente para poder pensar con discernimiento de Dios y para poder hacer juicio como juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, son funciones de la iglesia que no las podemos eludir y que en la gran mayoría de las veces no las estamos ejerciendo, es precisamente porque no hemos profundizado, como les he dicho, en esto tan importante, regresar a la palabra, regresar a la vida en el Espíritu. Pues muy bien, nos veremos en nuestra próxima sesión. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho.